Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Una vez más estamos reunidos, nuestra acostumbrada sesión de estudio de Torá con profundidad. Pueden cuidado, les mandé en el chat de WhatsApp del grupo 2 fotos. Una es del libro que vamos a estudiar un poco hoy, agregando un poco más de conocimiento a lo que anteriormente hemos estudiado. Es un libro escrito por Rabbi Abraham Cohen de Herrera, un rabino cabalista de España, de entre una gama tan grande y amplia que hay de rabinos cabalistas de esa misma época. Y entonces él tiene una metodología bastante interesante que vamos a compartir y quiero agregar a lo que ya hemos estudiado este nuevo cúmulo de conocimientos que nos va a ofrecer este libro. Tomando o retomando el tema de la Sefirot, dice el Rabbi Abraham Cohen de Herrera que las Sefirot son 10 en número. La razón, dice que el 10 es total y perfecto número, porque incluye en sí, explica fuera de sí, a todos los números que son, fueron y serán. Esto resume lo que sabemos y hemos estudiado en una de las primeras clases. Akadosh Baruj Hu creó el mundo con Asara Ma'amarot, 10 enunciados. Esos 10 enunciados están conectados, por supuesto, con las 10 Sefirot. Y dijimos que era las 10 veces que aparece el nombre de Elohim en el momento de la creación. La creación en el sentido de Bereshit, que implica el comienzo no de tiempo, sino de una etapa, como lo explicamos en su momento. Entonces, el número 10 es importante porque el número 10 refleja también las 10 plagas con las cuales el Todopoderoso impactó a Egipto para demostrarle al faraón quién es el creador y quién maneja los hilos de la historia. Con esas 10 plagas, Makot, el Todopoderoso, pues logró la liberación del pueblo de Israel mediante el concurso de Moshe Rabbeinu. Y posteriormente, en la época de la entrega de la Torá, los 10 mandamientos también están conectados con ese mismo número 10, que es un número muy importante. Además, alude a la letra Yud del nombre de Dios, que, de acuerdo a la Kabbalah, simboliza la Chochmat. Chochmat Emet, Chochmat Elohim, es decir, la sabiduría divina. Las 3 primeras en el orden jerárquico de esas Sefirot son Keter, Chochmah y Binah, que corresponden concretamente a las facultades superiores de la mente divina. Keter o corona es la sefirá más alta y primera. Chochmah o sabiduría es la segunda. Binah o inteligencia es la tercera. Esas sefirot dirigen las actividades de las 7 inferiores. Dijimos que para efectos prácticos dividimos las 3 primeras de las 7 últimas, que son en realidad 6 más la sefirá de Malhut. Entonces, en ese orden de ideas, las 7 inferiores, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzachot y Yesod y Malhut. Hesed es merced o gracia o bondad, es la cuarta. Geburah o fortaleza, la quinta. Tiferet o belleza o hermosura, la sexta. Netzach es lo que se llama eternidad o victoria. Y la séptima se llama Hod, que es alabanza y confesión. La octava es Yesod o fundamento. La novena, Hod es la octava, Yesod es la novena y Malhut o reino es finalmente la 10ª y postrera. 5 de estas sefirot inferiores, que se llaman las sefirot, entre comillas, de la fábrica, se llama así para diferenciarlas de las 3 superiores. Las 3 superiores dijimos era la parte, comillas, intelectual de la anhaga, es decir, de la conducción de estas, esferas divinas. Y entonces, Malhut es finalmente la 10ª y postrera que recibe el influjo de las 9 anteriores. 5 de estas sefirot inferiores, que se llaman las sefirot de fábrica, a diferencia de las 3 superiores, tienen otros nombres comunes para designar ciertos aspectos de su actividad. Así, por ejemplo, Hesed también se llama Gedulá o grandeza. Geburah es llamada Din o rigor. Tiferet es también Rahamim o misericordia. Y eso es Tzadik o
una especie de situación de justicia en el sentido de una persona correcta, es decir, una actitud de corrección completa. Y Malhut, que es llamada también Atará o diadema. La posición de Keter o corona, que es la primera sefirá, es especial por ser la que más próxima se encuentra, comillas, más próxima se encuentra a El Sof, y por representar el primer y más puro grado casi trascendente de la emanación del ser divino. Keter, en este orden de ideas, tiene esa propiedad de aparecer como lo más elevado de las 10 y lo más próximo a lo que sería ese punto próximo que hay que, de alguna manera, explicarlo, que es una proximidad relativa. Un poco complicado en física de decir que el infinito se encuentra más próximo o más lejano de algo. El infinito se encuentra siempre infinitamente lejos de cualquier cosa que se le pueda aproximar. Entonces, Keter, de alguna manera, para decirlo de una manera inteligible, por estar por encima del resto, decimos que está más próxima a el En Sof. Entonces, las 10 sefirot juntas constituyen un lugar o mundo emanado, que es, de alguna manera, metafórico, y es llamado Olam Atzilut, es decir, el mundo donde se extrae, donde se saca, donde se comunica o donde se explica una cosa de otra. Vamos a llamar que de ahí emana todo lo que va a bajar de Keter a Jochma, a Binah, etcétera, hasta llegar a Malhut. ¿Por qué? Las sefirot son las primeras entidades que el Sof comunica fuera de sí. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado que al final de todo, la creación, todos los mundos creados por Dios en todos los niveles espirituales que dijimos, incluyendo el material nuestro, son el resultado de información divina que se va, de alguna manera, convirtiendo, confluye y se va transformando hasta llegar a nosotros, esa luz divina que pasa por muchos sensores, niveles, filtros, hasta llegar a nosotros de una manera dosificada para permitir nuestra propia existencia. La primera causa es y permanece eternamente oculta. Siempre va a estar, de alguna manera, latente, sin ser de manera objetiva, obvia su presencia. Las sefirot, en el caso de Atzilut, representan el primer paso, por así decir, hacia el descubrimiento del ser divino. La primera comunicación de la existencia de Dios se da justamente en este paso. Ahora, el Rav Cohen de Herrera advierte que la relación que hay entre En Sof y las sefirot es muy difícil de entender. Todo lo que tiene que ver con el En Sof es incognoscible. Es básicamente remotamente distante del intelecto humano. Y sin embargo, podemos más o menos percibir su inmanencia en el sentido de que vemos los resultados de la actividad del En Sof de una manera relativamente palpable, comillas, también esto es de alguna manera metafórico, pero lo percibimos, el alma lo percibe. De alguna manera dijimos, entre el En Sof y la Sefirot, esa relación es difícil de comprender, y algunos modernos, ya en la época de él llama, hay algunos modernos, con mucha propiedad llaman a Atzilut emanación, irradiación, resultancia. ¿Por qué? Porque es difícil, muy complicado el declarar esta producción, tanto que los teólogos positivos y escolásticos y los diversos sabios no han podido de alguna manera develar, porque los jajamín de la Kabbalah han utilizado siempre la técnica de encubrir la verdad con sus acostumbradas situaciones enigmáticas y metafóricas, es decir, enigmas y metáforas. Es necesario entender entonces primero que en cuanto a Atzilut, el Sof no la continúa en sí como contiene la pasiva potencia de la materia a la forma o acto que carece y es privada, sino como contiene la causa superior y eficiente a su equívoco y a su generación
por efecto. Es decir, que tampoco es Atzilut algo que pueda considerarse simiente, que sea lo mejor y más apurado del último alimento, comillas, el cual se nutre la Sefirot en su momento y en su conexión con la próxima superior, y que no se decide o corta de sus cuerpos sin su alteración y mengua o daño, sino que tiene su origen en la nada, que antecede la existencia de las entidades corpóreas y aún incorpóreas. Esto es un tanto oscuro y lo voy a explicar. Dijimos que el Todopoderoso creó Yesh Me'ayin, algo de la nada. El primer paso de su develación como ser superior y como creador está, digamos, enmarcado en una situación que ni intelectualmente, ni de manera, comillas, científica, podemos alcanzar a entender ese primer paso que revela la creación de Dios. Y, por supuesto, a través de ella, a su creador. Dijimos que simbólicamente el salmista, el rey David, formula una pregunta que parece retórica, pero no lo es. En el Salmo dice, alzaré mis ojos, alzaré mis ojos a las montañas, Me'ayin yavo Ezri. Él no está diciendo de dónde vendrá mi ayuda. Él está aseverando que del Ayin, lo que llamaremos la nada, que antecede a todo lo creado, es decir, el creador en su forma más elevada posible, en su categoría de En Sof. Esta categoría la damos nosotros, los hombres. ¿Por qué? Porque es la forma de adjudicarle una, comillas, cualidad al Ma'atzil, al Nirdal, al Todopoderoso, que está lejos de tiempo y espacio, en un sitio, comillas, ese sitio también es metafórico, donde todavía Dios no está relacionado a ningún nombre, ni Yud-Kei Vav-Kei, ni ninguno de los 10 nombres que hemos estudiado en la clase anterior. Si eso está claro, las sefirot son tan semejantes a su origen y fuente como la lumbre lo es a la luz, de la cual procede, sin que haya otra diferencia de esta a aquella, sino es ser la una por sí y la otra por otra. Es decir, la fuente de luz es una fuente y la luz que llega al objetivo, al objeto que está iluminado, es esa proyección de la fuente de emanación de esa luz. En ese orden de ideas, la sefirá es aquello que contiene a esa luz y que la proyecta, ¿entiendes? Espero que quedó claro eso, porque eso es fundamental para entender lo que viene. La una es imprincipiada, es el español antiguo con el que escribe el Rabí Abraham Cohen de Herrera, y principio y causa de la otra, y la otra dependiente, producida y causada a partir de la anterior. Entiéndase causada en el sentido más amplio, pues aunque las sefirot de Atzilut no son propiamente dicho idénticas a eso, sí son de la misma esencia eterna, indivisible y trascendente. Es decir, por el hecho de contener esa primera proyección de lo divino en una especie, comillas, de recipiente que va a contener esa luz dentro de esa esfera de lo divino, vamos a tener que tratar de entender que lo que está contenido en ese recipiente llamado Sefirá, al ser proveniente de En Sof, cualidades del En Sof se transmiten de alguna forma en esa luz que se proyecta. Eso se llama Or En Sof Amit Pashet, la luz del En Sof que se proyecta de su fuente. Como dice Rabbi Moshe Cordovero, empleando los términos hebreos, la Atzilut difiere del Sof como Neetzal del Ma'atzil, lo que es emanado del emanente, o lo que es inducido o extraído de aquel que es el que lo proyecta hacia afuera. Ahora, como reflejo de la potencia divina, las sefirot realizan 3 actividades íntimamente vinculadas a la perfección trascendente. ¿Qué son? La primera, comunicarse y hacer bien. Cuando hablamos de comunicarse es darse a conocer y proyectar el bien. Segundo, manifestar su grandeza. Y tercero, la unicidad, esto es los efectos en sí
que están comprometidos con las de los demás. Hay una cadena del contenido de luz divina que está embotellada, para decirlo de manera gráfica, dentro de esas esferas divinas, esas sefirot. Esto es crear una conexión entre causa trascendente y efecto inmanente, lo que trasciende y lo que emana de aquello que ha sido la primer causa de todas las causas. Eso en hebreo se llama Ilat Hailot, Mesivat Asivot, el origen de todos los orígenes y la causa de todas las causas. En ese orden de ideas, la Atzilut es entonces el primer grado de la acción a través de la cual el Ein Sof comunica su bendición, santificación y unión a todos los mundos, hasta nuestro mundo material. Cada sefirá desempeña un papel metafórico particular en este proceso. Y estas son las palabras en el español antiguo del Rabí Abraham Cohen de Herrera. Dice así: la Atzilut, o el mundo emanado en que resplandecen las 10 sefirot o numeraciones en cuanto se refiere a Ein Sof, que es su causa y la universal y primera, se puede llamar Keter o soberana y real corona, como aquella de la que recibe todo lo que es, puede y obra, en cuanto después de todo lo que recibió, dispone, ordena e intelectualmente en sí distribuye y es como una llama, conectada con Jochma o divina sabiduría, mas en cuanto se relata a los inferiores como comunicable o imitable de ello, o en acto se comunica y difunde a ello, puede ser llamada la tercera Binah, es decir, entendimiento, la cual se comunica por sí y según su excelente propiedad y naturaleza. Y se dice de la cuarta que se llama Gesed o merced y gracia, según la capacidad de los recipientes. Escuchen esto: la bondad divina se recibe en los mundos inferiores, en nuestro y en nosotros, de acuerdo a la capacidad de aquel que recibe. Hay personas que reciben la bondad divina porque tienen la capacidad de asimilar esa bondad y no hacerla solamente propia, sino compartirla. Se llama Leshkabel al menat lehashpia. Recibir ese influjo de bondad, ¿para qué? Lehashpia significa para aplicarla o compartirla con los demás. A medida que más compartimos la bondad, más capacidad de contener esa bondad divina tenemos nosotros en nuestro propio interior. Eso es importante que lo interioricemos, lo incorporemos a nuestra conciencia. Entonces, con que contraída de sí misma, genera y se hace y nombra la quinta, que se llama Gemurá, rigor y justicia. Y finalmente, según de sí procede, y en ello será recibida, con que en algún modo se adjunta a la gente con el paciente, la gracia con el rigor, o por decirlo de otra forma, más filosóficamente, el acto con la potencia. Y aquí la luz divina insuflada que viene del Sof se llama Tiferet, y Tiferet es la sexta de las Sefirot, pero en cuanto por Gesed a todos da algo siendo propio de la merced y beneficencia, comunicarse a todos, así a los malos como a los buenos. Interesante que primero dice a los malos, tomando no a los buenos primero, o a los malos, como que dice, bueno, tomes un poquito, y a los buenos lo que le corresponde en cantidad. Interesante todo esto. De todas maneras, de ahí dice, mas no comunica ni detalle todos, sino su propiedad de merced y gracia, y adquiere el nombre de la séptima sefirá que se llama Netzach. Y en cuanto a algunos da algo, es a saber, premio o castigo, según los merecimientos o según la culpa. ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando de la anhagá, la conducta divina con respecto a los creados, a las criaturas? ¿Por qué a uno le va bien? ¿Por qué a otro le va mal? Es en función de todo esto, que es la interconexión de estas sefirot a nivel personal de cada uno, según esa persona haya, en vida actual o en vidas anteriores, haya desarrollado esa conexión con esos mundos espirituales. Continuando, dice acá,
otorgando premio o merecimiento o culpa a los inferiores, que constando de dos contrarios incluyen en sí libre albedrío, y se le aplica el nombre de Hod, y del noveno, que es Yesod. Finalmente, en cuanto a todos, da según lo del parafrástico Jaldeo. Ya vamos a explicar qué significa eso. Que es interpretado por el salmista, que todos los cielos en la tierra, dice que ajusta los cielos con la tierra, comunicando a todos totalmente todo. Por último, resta Malhut, que es el ajuntamiento y congregación de todas las emanadas perfecciones, y en quien todas se participan y quedan estampadas. Digamos, este es el lenguaje del español antiguo, que no ladino, no es el ladino, es un castellano antiguo. El pasaje muestra cómo el sabio cabalista mezcla la descripción metafórica de los atributos y categorías psicológicos de la Kabbalah tradicional, haciendo un retrato del Sof como Padre misericordioso y justiciero, según el cual cada sefirá recibe de lo que le es superior y comunica lo recibido al grado o a gente que se encuentran inmediatamente inferior a ella. Ese orden jerárquico empieza con Ensof y se extiende dentro de la Atzilut desde Keter hasta Malhut, la 10ª y última sefirá. Estábamos hablando de Atzilut. Todas las sefirot son igualmente imprescindibles, sin embargo, como medios para conocer a Ensof en sus varios aspectos metafísicos. O sea, cada sefirá, que al final del cuento son nombres de Dios, porque la luz de Dios se encuentra imbuida dentro de la sefirá a través de uno de los nombres de Dios. Y dice así: por la sefirot se alcanza o se comprende que en Sof la causa primera es aquel, en Keter, que por sí es Jochma, sabiduría, eternamente vive y perfectamente coincide todo en Binah, y entiende que Binah es el entendimiento, el que por su Hesed, bondad y gracia, sin tener necesidad de nada ni recibir alguna comodidad, provecho o beneficio, teniendo a Geburah, su infinito poder y eficacia, determinó Tiferet, es decir, el nombre Yud Kei Vav Kei, comunicarse de esta manera y a estas cosas, dando Netzach, el acto de prevalecer. Lenatzah significa vencer, prevalecer en tiempo, es decir, la eternidad. Un acto y forma en la que Hod, potencialidad y materia, que también de él depende, a fin que resulte el fundamento, y eso, es decir, el compuesto o ente actual y perfecto. Y de este se desprende todo hacia Malhut, la operación con que se convierte a su principio, que también es su fin, y en él, comillas, se felicita. Es decir, ahí en Malhut se lleva a cabo la voluntad divina tal cual, en el momento de emanar, llega a los mundos, digamos, inferiores. O digamos que las sefirot nos enseñan que en Sof su causa es: vive, entiende, quiere, puede, dispone, dar el ser, concurre a la obra, conserva, propaga y perfecciona todas las cosas. Ahí están las 10 sefirot determinadas en la forma en que se van concatenando las cosas y la energía divina en las diferentes sefirot. La causa, 1, es decir, vive. 3, entiende, binah, ¿sí? 4, quiere. 5, puede. 6, dispone. 7, dar el ser. 8, concurre a la obra. 9, en fundamento, y eso conserva y propaga y perfecciona todas las cosas en Malhut. O, diremos, que demuestran que Keter, que es un ser, que Jochma contempla, y Binah provee, con Hesed, que es merced, con Geburah, que es juicio o justicia, con Tiferet, que es misericordia o clemencia, con Netzach, que es continuación, prevalencia, eternidad, y 8, que es inerrable, es decir, de la inerrable, no inanarrable, sino inerrable de error, ¿sí? E inefable. Y eso, la universalidad de todas las cosas en que Malhut obtendrá total y absoluto señorío. Ahí están las manifestaciones de los nombres divinos, tal como lo vimos en la última parte de la clase anterior,
los nombres que están conectados allá, se dieron cuenta, pueden revisarlo, y ahí está, digamos, condensado todo esto que estamos diciendo con respecto a la Sefirot y los nombres de Dios. Las Sefirot declaran que En Sof, que es Keter, excede a todo. Jochma contiene a todo. Binah produce a todo. Hesed con beneplácito. Geburah con potencia. Con Tiferet sabiduría. En este caso, sabiduría tiene que ser armonía, esplendor y belleza. Todo concuerda, todo es simétrico, todo es estético y conserva todo. ¿Dónde? En esa. Lo que produce y da eficacia en Hod, que es el poder para que obre y concurra en Yesod a su acción y por ella finalmente a Malhut, donde todo se perfecciona. O digamos finalmente, otro aspecto de la Sefirot, que por la Sefirot se aprende a aprehender que el Sof es infinito, en excelencia y perfección. Es eterno y sin principio ni fin en duración. Es inmenso y presente a todos los sitios y efectos, así posibles como actuales. Excede a todo lo que fuera de él es y no implica contradicción que sea. Contiene a todo, lo produce, lo conserva o aumenta y finalmente perfecciona a fin de comunicar su suma bondad y hacer bien a sus efectos para manifestarse en ellos y a ellos de modo que sea de todos grandemente conocido y alabado. Recopilando todo, no hay alternativa, las Sefirot son la manera de conectarse con En Sof, cuando en realidad, cuando rezamos, no nos estamos conectando con las Sefirot mismas, sino con los nombres de Dios conectadas en las Sefirot. Por favor, ver el diagrama ese que hicimos, el dibujo que está tomado allá, para que entiendan de qué manera eso está allá manifestado. Y en la Amidá, y en Amidá Tefilín, cuando decimos los Teilim, ahí también, de manera prácticamente automática, se van conectando. Es mejor hacerlo consciente, por supuesto, pero si no, automáticamente se conectan todos estos universos espirituales a través de las Sefirot, que son los diferentes recipientes conteniendo los nombres divinos que nos permiten, ojo con lo que voy a decir, no manipular la realidad divina, sino, comillas, provocar en el Creador su misericordia y su favor a causas personales o comunitarias de todo el pueblo de Israel. Porque decir lo contrario, comillas, manipular, decir que vamos de alguna manera a cambiar la voluntad divina es un acto de arrogancia. Cuando rezamos, lo que estamos haciendo es tratando de interactuar con la divinidad a través de protocolos, a través de mecanismos que están claramente consignados por nuestros sabios en los libros del Talmud, la Torah misma, las Alajot y en los libros de profundidad de la Torah. Y ahí adquirimos unos, digamos, de una manera sistemática, de a poquito, pero de manera constante, conciencia de lo divino. Es decir, Dios no está al servicio mío de manera utilitaria. Yo intento conectarme con su voluntad, mostrando que soy anuente con lo que Él ha ordenado a sus criaturas, en principio al pueblo de Israel y a todos los demás pueblos, a todos los creados por Él, tratando de sincronizarnos nuestra voluntad con la voluntad de Él, no al revés, no sincronizar la voluntad de Dios y someterla a mi voluntad, que eso es un acto de mente arrogante y de alguna manera absolutamente lejos de la realidad. Tampoco es la forma cuando vamos a rezar y decirle a Dios, lo voy a hacer gráfico, ¿no? Señor del mundo, quiero conectarme contigo, vengo a rezarte, a alabarte, a decirte lo grande que eres, lo misericordioso que eres, lo magnificente que eres. Todo está perfecto en tu mundo. Solo hay un pequeño problemita que no, según mi opinión, no se ajusta a lo que debería ser lo correcto. Mi amigo fulanito de tal se encuentra enfermo. Eso es disonante con respecto a la armonía en tus mundos divinos, en tus mundos espirituales. Haz la corrección para que esta persona reciba el flujo divino
y de ti emane salud para él. Sería también un acto absolutamente desobligante de parte de nosotros decirle a Dios que todo está perfecto, pero tenemos un amigo que está por fuera, está disonante su situación con la armonía del universo divino. ¿Qué debemos hacer? El secreto para esto es, y lo vamos a aprender cuando hablemos de los 72 nombres del nombre de Dios, el nombre de 72 letras, vamos a decir que a través de la conexión con lo divino, queremos proyectar su luz divina para que la bendición divina recaiga con mayor grado, comillas, si se puede hablar de esa manera, de influjo divino sobre fulanito que adolece de una enfermedad diferente a tratar, comillas, de rezar como para manipular la voluntad divina. Es muy sutil la diferencia, pero en este último caso somos absolutamente conscientes de la conciencia divina, somos absolutamente conscientes de nuestras limitaciones, pero también somos conscientes, como leímos y estudiamos en el versículo del Sefer de Barín, capítulo 4, donde dijimos, ¿quién es como tu pueblo, cercano a ti y que escucha sus oraciones? Esa es la diferencia, porque Dios mismo nos ha dicho que Él es cercano a nosotros. Cercano es Dios al que lo llama, al que le ruega, al que implora, al que le pide a Dios consuelo, alegría, algo de felicidad, bienestar, etc. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice que Él está cercano a nosotros, si lo llamamos de verdad. Todos estos mecanismos que les estoy mencionando es para realmente enrutarnos en el camino de cómo llamar a Dios, cómo clamar a Él, behemet, de verdad. Porque en el mundo de lo divino no puede haber falsedad, no puede haber equivocaciones, no puede haber equívocos en nuestra aproximación a Él. Y por eso les expliqué en la clase anterior cuáles son los protocolos. Cuando rezamos, empezando de Modea Nile Faneja, diciendo en el momento que nos levantamos, hacemos Netilat Yadayim, decimos las bendiciones que tienen que ver con Birkot HaShahar, las bendiciones que se dicen en Shaharit, antes de cualquier cosa, y después Pesukei Tezimra, para cortar todas las fuerzas negativas que puedan impedir que nuestros rezos suban al Creador. Y de ahí en adelante, el Shema Israel, primero las bendiciones anteriores al Shema Israel, el Shema Israel, la Amidá, y en ese nivel estamos en Atzilut, ni más ni menos. La Amidá es Atzilut, en el lugar donde estamos frente a frente con la presencia divina, Alei Adamot, sobre la tierra, como nosotros hemos traído los cielos a la tierra. Tan sencillo como eso cuando clamamos a Dios de verdad. ¿Alguna pregunta al respecto? Porque vamos a continuar profundizando más en este tema y haciendo las diferencias entre Sefirot y Sefirot en los diferentes mundos. ¿Todo está claro? A ver, yo, pues tengo una pregunta que no tengo muy claro cómo hacerla, pero digamos que un niño nace y en fin, y tiene una vida en que lo agreden de niño, lo tratan mal y su estado adulto es de agresión, de rechazo, digamos, a los demás, y entonces cómo recibe la bondad divina o cómo superar eso. No tengo muy claro cómo preguntárselo, pero no sé si me entiendes. Sí, tú dices para efectos prácticos, ¿qué tiene que ver el medio en que se crió un niño en Exacto. situaciones de fragilidad en muchos aspectos cognitivos, cuidados, bienestar, una cantidad de cosas que al final del cuento, cuando crece, van a incidir en ciertas actitudes que pueda tener más o menos humanas, más o menos animalescas, más o menos agresivas, más o menos intolerantes. Bueno, ahí estamos entrando en aspectos que son múltiples en diferentes, digamos, en niveles. Primero, nuestra vida actual es consecuencia de lo que vivimos anteriormente. Todo el legado que se encuentra a nivel incluso genético, porque como bien estudiamos una vez
en una de las conferencias que había cuando existía ese muy bonito sitio, llamémosle, de intercambio de opiniones, que era, no sé cómo decirlo, el anfiteatro virtual que abrió en su momento Jackie Goldstein, el tema de los apócrifos. Allá estaba una muy buena amiga nuestra que vive en Barranquilla, que es neurocientífica, y explicó cómo los genes que portamos tienen memoria, y esos genes van portando una suerte de memoria atávica a la vida que estamos viviendo actualmente. Entonces, el reto de cada persona es saber que tiene la posibilidad de actuar bien o actuar mal, indiferentemente o indistintamente del ambiente, del medio ambiente, de las circunstancias más o menos buenas o lo contrario en que se crió. Es decir, el ser humano tiene la posibilidad de trascender, enmendar, rectificar todo aquello negativo que por no culpa de él, desde el punto de vista físico, sino por circunstancias que ya olvidó o por circunstancias que no es consciente que está viviendo, y todo tiene repercusión en las vidas siguientes que vamos a vivir, dependiendo cómo nuestra vida anterior haya terminado. Una persona que hace teshuvá, en el sentido de lo que el judaísmo dice que es teshuvá, retornar al bien y al bien absoluto que es Dios y a la voluntad divina, por más difícil que haya pasado circunstancias en esta vida, tiene la posibilidad de borrar todo lo anterior, de crear nuevas circunstancias, nuevas herramientas para desarrollarse. ¿Entiendes? Entonces, no es justificativo el hecho de decir, como dicen algunos hoy en día. Yo estudié Derecho y en Criminología había un famoso autor italiano, judío además, Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, en la filosofía del derecho, decía que había genotipos de personas que nacieron ya de manera fisiológica proclives a ser criminales. Y él decía que ciertas características del rostro, la cara, ojos toscos, nariz de cierta manera y aquí y allá, determinaban en alto grado la posibilidad de que ese individuo sea más o menos cercano a ser un delincuente. Por supuesto que eso está superado, pero así se creía antes. Muchos justifican qué culpa tiene el muchacho si él nació en un barrio donde todos eran criminales. El que haya matado al papá y a la mamá, bueno, es una circunstancia consecuente de la forma en que él vivió. En el judaísmo no se justifican las cosas de esa manera. En el judaísmo, bien, las circunstancias en las que viví o que nací han sido totalmente, ¿cómo diríamos? Quiero buscar una palabra que no suene ni tan fuerte ni justificativa también. Nació con un hándicap, para decirlo en alguna palabra en inglés que lo entienden todos, con un hándicap que es la forma tan frágil en que nació, en el lugar que se encuentra con todo en contra. No tuvo papá porque el papá lo abandonó, o al revés, no tuvo mamá porque la mamá lo abandonó. El pobre papá trabajaba de sol a sol y no tuvo tiempo para educarlo y se crió en la calle. Circunstancias bien complicadas. Pero bueno, al tener conciencia, al crear conciencia a través del aprendizaje, a través del conocimiento de su propio ser y a través de buscar la fuente del bien, ese es el gran problema, que la gente no busca sino lo fácil. Es mucho más fácil ser malo que bueno. Es mucho más fácil ser un individuo negativo para la sociedad que positivo para la sociedad. Ser positivo para la sociedad requiere esfuerzos redoblados para primero superarse a sí mismo y después superar las circunstancias en las que nació o vivió. Para eso existe siempre la idea de buscar qué es lo correcto, qué es lo conveniente, qué es aquello a lo que debo aspirar. Y no justificarse. No, es que yo nací en un medio muy malo. El abuelo era asesino, el papá era triple asesino. ¿Qué quieren del hijo? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, no viene de Dios esa situación. Esa situación la gestó
la persona, el alma de aquel que vivió en otra vida, siendo esa misma alma, en las cuales no aprovechó las posibilidades que tenían de crecer espiritualmente. En vez de crecer, involucionó, se fue para atrás. Entonces, hay gente que le gusta pertenecer al reino del mal. Hay gente que busca conectarse con lo negativo. No quiero mencionar las palabras que existen en el mundo cristiano, ¿no? Existe comida a la fe y existe lo contrario, según ellos, los que buscan el culto a Satán, por decirlo de otra manera. Eso no tiene ni pies ni cabezas. En realidad lo que quiere decir que están buscando alimentarse de lo negativo. Se trabajará de la fuerza oscura de la creación. Pero el hombre tiene la posibilidad de reflexionar, de entender que si estoy equivocado, tengo todavía la posibilidad de reflexionar y modificar mi actitud hacia el lado positivo. Te di una respuesta bien amplia, espero que te haya iluminado lo que tú preguntaste, porque al final del cuento te podía haber dicho 2 cosas y ya, pero te hice el tema un poco más amplio para que entiendas. Las circunstancias las va creando uno, no Dios. Ok, gracias. ¿Cuántos ejemplos hay de gente que vivió y, bueno, conozco a alguien que siendo madre soltera y trabajando como empleada de servicio, educó a 4 o 5 hijos, todos profesionales hoy en día. El Salvador, en el edificio donde vivía antes, ese señor, 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres, con el sueldo casi miserable de un portero, un celador. Ahí educó a 2 ingenieros, a un administrador de empresa y a un médico. Entonces, él viene de una tribu indígena, totalmente indígena, el señor. Dijo, yo no voy a hacer no voy a permitir que mis hijos vivan los duros que yo viví, saliendo de allá de la selva o no sé de dónde. Bueno, se hizo policía. Posteriormente, después de eso, se jubiló y trabajó en una empresa de vigilancia como celador. Y con todo eso, educó 4 hijos, todos profesionales. Incluso los 2 ingenieros, me contó ya cuando después se fue del edificio, porque el edificio lo iban a tumbar y no lo tumbaron, todavía está allá y la gente tuvo que irse, los que trabajaban allá. Me dijo, mi hijo acaba de terminar doctorado en ingeniería de sistemas en una de las universidades más importantes de Europa, becado, que fue un tremendo y extraordinario estudiante. Entonces, las circunstancias no fueron favorables para él, pero él decidió que no se iba a quedar con las circunstancias propias, no, iba a mejorar las circunstancias de sus hijos, y lo hizo. Creo que ese es un ejemplo a todos los niveles, ¿no? También a nivel espiritual. Tengo muchísimo para compartir con ustedes. Voy a terminar con esto. Importante hacer una diferenciación en lo siguiente. Hay lo que llamamos, con respecto al Ensof, lo que llamamos Sefirot de Atzmut. Atzmut significa Sefirot esenciales o esencia y mismicidad. Yo no sé si en el castellano actual existe esa palabra, pero en el lenguaje de Rabbi Abraham Cohen de Herrera, mismicidad significa una cierta identificación con el Mahatzil. Entonces, a diferencia de las sefirot nombradas, las sefirot de Atzmut no tienen nombre. No existe Keter, no existe Jochma, no existe Binah, no tienen nombres. Tampoco funcionan como mediaciones o instrumentos de Ensof del mismo modo que las sefirot nombradas. Existen unidas con él, es decir, unidas al Ensof, de modo que él y ellas es y son del todo unión perfecta y pura. Y estas sefirot son como el alma y unificación de las otras 10 en que se envuelven y visten, y que son aquellas que determinamos en nombres. Con respecto a las sefirot de Atzmut, las sefirot nombradas se llaman kelim, recipientes, utensilios o vasos. Son como los miembros del cuerpo que ejecutan las órdenes del espíritu o del alma, de donde parte todo principio de movimiento. A las 10 sefirot de Atzmut o identidad del Ensof son como cerebro, meollo o sesos, dice él, y ánimas de las otras 10 sefirot que son los kelim o instrumentos o recipientes o vasos. Ahora, después de esto, nos va a decir más adelante que las sefirot también, no por ellas mismas ni por su contenido espiritual, sino por lo que reflejan, van
a tomar colores que son identificables de manera concreta. Me voy a adelantar porque esto lo vamos a estudiar más adelante y les voy a comentar algo que es increíblemente, no solamente sabio, hermoso, también es utilitario. Es muy útil para las cosas y para las necesidades que tenemos en los mundos materiales. Entonces, según estas definiciones, las sefirot van a tener un color determinado. Por ejemplo, Keter tiene un color blanco, brillante, como un fulgor, casi como el cabello de Morris, cuando el sol o la luz le da, que brilla de una manera especial. Por eso dicen que las canas, en el tema del judaísmo, sobre todo el tema de la Kabbalah, las canas representan la sabiduría que están envolviendo. Es decir, Keter es ese pelo blanco que envuelve el cráneo. En el cráneo está el hemisferio derecho e izquierdo, que son Jochma y Binah en el ser humano. Keter es ese pelo blanco, fulgurante. Entonces, esa sefirá tiene ese color, un color como la plata, pero que brilla con una luz proyectada. Jochma tiene el color que se llama Eden Sapir, como el zafiro, pero lo que me interesa es decirle la que viene. Binah, la sefirá de Binah es representada por el color verde, Kekartí, como Asabim, como el verde que tienen las hierbas o el pasto. Y aquí viene lo importante, les adelanto. ¿Por qué el verde representa eso? Yo me pregunto, ¿por qué las frutas antes de madurar son verdes? ¿Por qué cuando hay una energía de la tierra, una energía que produce vida, que da frutos, esa tierra se cubre de un verde impresionante, como Colombia, que es un país verde, increíblemente verde? Porque el verde está aludiendo a renovación constante, a comienzo y a curación. Rosita, ¿me estás escuchando? Aquí estoy, Rabino, escuchando lo que el verde es inspiración. Ok, entonces tú que estás conectada con Bikur Jolim, te voy a dar un consejo práctico, que no le pase nada a nadie, que nadie le ocurra esto. Pero si una persona está adoleciendo de una enfermedad, la mejor manera es vestirse interna y externamente de color verde. Tengo un gran amigo que todos lo conocen, un hombre de más de 80 años, que tuvo cantidad de cosas de salud, quebrantos y todo lo que te imaginas. Fractura de cadera, procesos complicadísimos. Como yo lo quiero mucho, le dije, mi querido y amado amigo, vístete de verde. Busca ropa interior verde, camisetas verdes, calzoncillos verdes. Si puedes ponerte una sudadera debajo de tu ropa o un legging que sea verde, ponlo. Camisa verde, chaqueta verde. No salgas si no quieres salir que te vean todo uniformado de verde, que vas a parecer policía o soldado. Todo verde. Y entonces el proceso de sanitización o sanación de él fue absolutamente más rápido, eficiente, permanente, gracias a Dios, y su condición hoy en día es de absoluta salud. El verde es importante porque renueva la energía que tenemos interna, la energía que tenemos externa, y todo lo que tiene que ver con florecer, con renacer y con recuperar la salud está conectado con la sefirá de Binah y es el verde. Y como yo quiero demostrar las cosas con hechos, y les muestro mi camiseta que tengo acá, mire qué color es. Raf, o sea que Verde. uno Verde. de todas maneras se puede vestir de verde siempre como un loro. Yo no dije que te vista siempre como un Así, loro. no, así no esté enfermo, uno se puede vestir de verde como un loro. Sí, por lo menos horas que estés en tu casa sola, horas en que duermas, vístete de verde. Porque si sales afuera, van a decir, esta señora está un poco loca, ya no tiene sino la misma ropa, muy raro. Y entonces es bueno tener plantas verdes alrededor. Es bueno tener, sabemos, por ejemplo,
que el alma nuestra está revestida por la piel, por el cuerpo, músculos, tendones, epidermis, y luego viene la ropa, y encima de la ropa tenemos la casa que nos rodea. Y todo lo que nos rodea debe de haber algo importante en algún lugar nuestro donde nos podamos sentar a descansar o a reflexionar o a hacer una cantidad de cosas para poder de alguna manera conectarnos con la renovación. Esa renovación está dada por la Sefirá de Binah, cuyo color, aunque no tenga nada que ver de la esencia de la Sefirá, es su reflejo, el color y matiz verde que nosotros conocemos de acuerdo a nuestra percepción sensorial, de acuerdo a nuestro cerebro. Entonces, eso va conectando nuestra esencia a nivel físico, a nivel espiritual, y por lo tanto los procesos de recuperación de salud están dados por eso. ¿Por qué crees que unas personas revirtieron el cáncer utilizando jugos verdes? Yo empecé a tomar muchos jugos verdes por una persona a quien aprecio mucho, que revirtió un cáncer terrible conectándose con lo verde. Entonces, no es un solo caso, hay miles de casos a nivel mundial de gente que ha logrado. Los médicos, por supuesto, muchos se ríen, otros ya no, porque son médicos holísticos y tienen conciencia de lo que estamos llamando el aspecto del influjo divino a través de los recipientes llamados Sefirot y de su bondad. Y los otros colores, Raf. Vamos a estudiar, yo estoy dando un ejemplo solo. Vamos a estudiarlo todos. Bueno, los 7 colores del arco iris. Ajá. Es que ya ya nos picó. No, pero es mucho, es muy largo. Los colores del arco iris reflejan cuál es el más, de abajo hacia arriba, el color más lejano a nosotros en el arco iris. El primer color que aparece. El violeta. Antes que eso, el rojo. Antes es el rojo. El rojo tiene que ver con rigor divino. El Todopoderoso aleja de nosotros el rigor divino y lo pone más lejos de nosotros. Fíjate que el arco iris es un arco que dispara flechas. Pero el Todopoderoso, el arco lo pone al revés. Las flechas van hacia arriba. El rigor divino es neutralizado por Dios, ¿ya? Y después viene todo lo que viene en bondad. Y lo más cercano a nosotros, ¿cuál es el color más cercano a nosotros? El color que tiene que ver con Gesed. Mira el arco iris, ¿cuál es el color que está más cercano a nosotros? El morado. ¿El más cercano a nosotros es el morado? Correcto. ¿Qué es el morado? El morado es rojo con azul, creo. Sí, el morado es rojo, que es rigor, con azul, que es misericordia. Cuando se dosifica, recibe bondad divina. Y esto no es ningún tema, comillas, sustraído o abstraído de la física. La luz que conocemos nosotros y el prisma que se vuelve por la lluvia y las gotitas y forman el arco iris, es la manera como se refracta la luz, que al final del cuento está conectado con los 7 días de la semana, está conectado con las 7 notas musicales, está conectado con las 7 sefirot, está conectado con los 7 cielos, está conectado con todo lo que es el número 7. Y esos colores están interconectados con las notas musicales. Mucha gente lo sabe, no sé si mucha gente, alguna gente lo sabe, muchísima gente no lo sabe. ¿Por qué la música clásica tiene una belleza increíble? Sencillamente porque la genialidad de los músicos clásicos, de los compositores clásicos, es que combinaron cada una de esas notas musicales de manera armónica, de manera, yo diría, y no creo que estoy diciendo ninguna locura, de manera tal que la emanación divina que tiene que ver con estas notas penetró en la mente de estos autores y transcribieron todo eso en notas musicales armoniosas. Vamos a ser un poquito más modernos. ¿Cuál es la genialidad de los 4 de Liverpool? Rosita, ¿cuáles son los 4 de Liverpool? Los Beatles. Los Beatles de Liverpool. Claro. De los cuales un gran rabino, un insigne maestro, no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo entero, el de bendita memoria, el famoso gran rabino del Commonwealth,
el rabino Sachs, Sir Jonathan Sachs, era uno de sus fans más cercanos. ¿Cómo un rabino de esa categoría, fan de los Beatles? Claro, porque ellos lograron hacer una cosa increíble. Transformar la armonía de las notas clásicas en algo popular. Y hay toda una ciencia que pueden encontrar en YouTube o en cualquiera de estas plataformas, información de gente que no solo son melómanos, sino que son grandes instrumentistas, grandes músicos, y ellos han diseccionado la música de esta gente y han logrado entender cómo los estados del alma reflejan una cantidad de cosas que producen o alegría, o lo contrario, o de alguna manera tranquilidad mental. Esa combinación es combinar las notas musicales, que son 7 notas que tienen relación con la sefirot. Claro, se pueden combinar disonantes, y hay una técnica, incluso neoclásica, de hacer música disonante que todo el ruido. Y hay toda una escuela sobre ese tema. Y a nadie que le guste la música clásica puede entender que esos son neoclásicos que van al contrario de lo que es la música clásica. Bueno, es una clase de música que no tiene que ver con este tema, pero sí refleja la conexión de la sefirot con todo lo que está alrededor nuestro. Entonces, más adelante vamos a estudiar todo con detalle sobre los colores, las sefirot y todo, como vamos a ver más adelante también, si Dios lo permite, vamos a ver cuál era la regla de ética y moral que tenían los cabalistas de Tzfat para poder llegar al nivel que llegaron. Respetaban la vida en todas sus manifestaciones, por mínimas que fueran. Si no hay preguntas, señores, un placer saludarlos a todos, desearles Shabbat Shalom, pero estoy abierto a alguna otra pregunta si existe. Que la gente del verde dice que es esperanza. ¿Tiene que ver algo también? El común de la gente. Sí, seguramente. Esperanza, claro, porque lo que se va a renovar, lo que se espera que se renueve, está conectado con la ciudad de Binah, que va a producir, como dijimos ahorita, si pusieron cuidado, la Binah va a producir algo. Si somos conscientes, produce esperanza, produce cosas buenas, produce renovación en todos los planos, también en el físico, anatómico, biológico, etc. No por casualidad en muchos hospitales los médicos utilizaban, ahora en día ya no lo veo así, pero utilizaban el color verde en su uniforme cuando estaban o para operar o cuando estaban atendiendo a sus pacientes. En cirugía van de verde. Eso demuestra lo que estoy diciendo, con mucho gusto. Espero, como siempre, que haya sido positivo, productivo y Bastante. digerible todo lo que acabo de mencionar. Gracias, Rami. Muchísimo Siempre. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.